José Luis, encantado de recibirte en el programa. Muchas gracias, Jorge. Eh, para que hablemos un poco de todo lo que está pasando con Cope Servidores. Eh, ¿Qué es eso del banco bueno Bueno, el banco y el malo, banco malo? claro. ¿Cuánto se protege? ¿Quién es el encargado de... Primero los fondos están en el Banco Central. Del Fondo de Garantía de De Depósitos. garantía. Eso fue una condición de la OCDE, ¿no? Exactamente, es una reforma relativamente nueva. Data más o menos como del 2019, 2020, más o menos. Claro, pero hay un montón de... El capital social de un banco como ese prácticamente se va con una quiebra como la que está planteándose, ¿verdad? Que es una quiebra, o sea... Así es. Es una quiebra, pero se le tienen ciertas particularidades que son especiales. Los mecanismos de resolución bancaria, como se le llama, digamos, técnicamente, es exactamente una quiebra, un proceso de resolver una quiebra, pero la resolución bancaria busca hacerlo ordenado y más rápidamente. Y más rápido, que es sobre todo, ¿por qué? Para que la gente recupere más rápidamente su dinero y su confianza en el sistema financiero, digamos. Ese es el secreto de estas cosas, es tratar de actuar rápido antes de que las situaciones específicas de un banco empeoren y se trasladen en términos de desconfianza a otras partes del sistema financiero. Y era una necesidad en Costa Rica, digamos. Costa Rica tenía ese gran vacío. Costa Rica tiene, digamos, una supervisión relativamente buena, tiene un marco regulatorio relativamente moderno, pero no tenía un mecanismo de resolución bancaria apropiado para el sistema financiero. Y en ese sentido, el esquema de resolución bancaria acelerado, más rápido, para disponer de los activos de los bancos en problemas, poder separar el banco bueno, que es la parte buena de los activos, del banco malo, que es la parte que va a quedarse, digamos, en el proceso más largo de recuperación. Y además crear un fondo de garantía de depósitos son buenas prácticas a nivel internacional que no teníamos en Costa Rica y que afortunadamente ahora tenemos, pero que no son perfectos. El caso de Cope Servidores yo creo que nos levanta algunas señales ahí de temas que hay que tratar de mejorar. Yo diría que ojalá rápidamente para que la gente confíe en este tipo de instrumentos. Bueno, no sé si ahora también la otra financiera va a entrar en ese programa. Sí, si entra, vamos a ver, hay que esperar que... Bueno, recordemos que hay etapas. 30 días. Exactamente. Primero es la intervención. La intervención, digamos, es el momento en donde los supervisores del sistema financiero toman control de las entidades en problemas para tratar de entender primero correctamente qué está pasando. Problema? Exactamente. De flujo de caja, básicamente, porque mucho es en flujo de caja. Depende. Y patrimonialmente también. Depende. En estos casos, en general, digamos, yo no diría que en el caso de Cope Servidores y de Decifin sea un tema de flujo de caja, sino más bien fue un tema de créditos que estaban siendo créditos riesgosos que no estaban siendo apropiadamente, digamos, gestionados, y que cuando la superintendencia les pide hacer esos colchones que llamamos estimaciones o provisiones por los créditos malos, en ese momento, recordemos que las estimaciones, esos colchones son un gasto. Entonces, en el momento en que la superintendencia entra, descubre que los créditos no estaban siendo apropiadamente calificados, exige la estimación, genera un gasto y el gasto pasa directamente a castigar el patrimonio, ¿verdad? Y en el momento de que el patrimonio es castigado, entonces la suficiencia patrimonial, que es un requerimiento bancario universal, digamos, los bancos tienen que tener cierto nivel de capital para el riesgo que gestionan, baja de cierto nivel y ahí son intervenidos. Entonces, yo no creo que estamos hablando de un caso de flujo de caja, sino sobre todo más bien un tema de calidad de activos y de mala gestión de riesgo de esos activos. Bueno, ¿y los auditores? ¿Qué pasó con los auditores? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que aquí hay muchas fallitas. Muchas fallitas y, digamos, muchos actores que van a tener que poner las barbas en remojo. Porque vos tenés una firma grande de auditores, te tiene que estar dando la realidad del balance. Bueno, recordemos que... Y la SUGER tiene que exigir que esas firmas de auditores sean de primera y de gran calificación. Pues efectivamente, digamos, hay lo que se llaman líneas de defensa en el gobierno corporativo. En el gobierno de una entidad, en la parte de control, de verificar que la institución está haciendo esto propiamente, hay diferentes líneas de defensa. Primero están las internas, ¿verdad? Debería haber comités internos y juntas directivas que debieron haber, digamos, puesto un freno a la situación. Alarmas. Ajá, sí. Y ahí desgraciadamente probablemente su pecado fue
que pasa mucho en los intermediarios financieros cuando tienen problemas es que en lugar de echar para atrás y tratar de resolver el problema, generalmente a veces se trata de esconder o se trata de tomar una apuesta más grande para ver si en esa apuesta se resuelve el problema. Y eso falló. Están los auditores internos y externos, que un poco habrá que ver qué responsabilidad tienen. Hay que recordar, por ejemplo, que en Costa Rica hay regulación en torno al tema de auditores. Por ejemplo, los auditores de los bancos tienen que tener ciertos niveles de idoneidad. Los bancos tienen que elegirlos en función de esa idoneidad. No pueden permanecer eternamente auditando un banco, sino que tienen que estar rotando cada cierto tiempo. No pueden ofrecer otros servicios distintos de auditoría para evitar el conflicto de intereses, pero sin embargo fallan. Y ojo que no fallan solo aquí, ¿verdad? Es decir, si uno ve desgraciadamente la historia de los fallos bancarios en todo lado, a veces esta línea de defensa falla. La estructura de las cooperativas también habrá que estudiarla bien, porque pareciera como, primero el gerente es muchos años, ¿verdad? Eso no importa, digamos, eso es estabilidad. Exactamente. Yo creo que este es un tema interesante, porque vamos a ver. La asamblea digamos, de los asociados tiene un poder muy fuerte y es muy político también. Ese es el punto, digamos, es una cosa interesante, porque las cooperativas son una forma de organización productiva muy democrática, muy interesante desde el punto de vista de ampliar la base de la riqueza productiva a grandes mayorías, pero tiene ese problema que vos estás planteando, que es el nivel de politización que puede haber en las estructuras de gobierno. Cuando uno ve algunas cooperativas, no todas, porque algunas son muy conscientes de esto y han tratado de mejorar en ese sentido, muchas veces se ven inmiscuidas en luchas internas que se parecen mucho a la política mala, a la mala política que a veces vemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y eso debilita las instituciones. ¿Por qué? Porque hay luchas internas, hay captura de intereses de ciertos grupos de la cooperativa y desgraciadamente eso existe y existe en el sector cooperativo, desgraciadamente, pero no significa que no se pueda actuar contra ello. Y la mejor forma es tener buen gobierno corporativo, tener una dinámica política interna positiva, digamos. Eso es una paradoja, porque la fortaleza del sector cooperativo, desgraciadamente, cuando hacemos mala política, los humanos, digamos, se convierte en una debilidad, como hemos visto en algunas cooperativas, no solo financieras, también hemos visto problemas, tal vez no son tan ruidosos, porque no implican un supervisor bancario, ¿verdad? O no implican que personas pierdan sus ahorros de forma masiva, pero también lo vemos en otros tipos de cooperativas. Y es una lástima, porque la verdad es que es un mecanismo de organizarse muy, muy interesante desde el punto de vista de la inclusión y la democratización económica. Y hay cooperativas exitosas. Sí, claro. Muy exitosas y que han logrado desarrollo de toda una región o de una actividad industrial. Bueno, o el sector financiero, ya es importantísimo. Eso es lo que te iba a decir. Las cooperativas del sector financiero no solo son grandes, digamos, Copeservidores era un intermediario financiero de casi $2.000 millones de activos, que es un montón de dinero, ¿verdad? Sino también que son muy importantes. ¿Por qué? Porque las cooperativas fueron las primeras entidades del sector financiero que le entraron de lleno a financiar los hogares. Digamos, si vos ves la historia del sistema financiero costarricense, primero el sistema financiero era principalmente un sistema financiero bancario que fondeaba a las empresas primero. Y digamos, y el sector cooperativo fue uno de los primeros sectores que se especializaron en el crédito de consumo y hacia las familias. Y a pesar de que uno generalmente escucha que hay un estigma en contra del crédito de consumo, ¿verdad? La verdad es que el crédito de consumo también es muy importante, porque detrás del consumo de las personas hay producción. Hay actividad comercial, hay producción de bienes y servicios, exactamente. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es, vamos a ver, desgraciadamente... Pero hay cooperativas más grandes que muchos bancos, ¿verdad? Sí, claro, y son muy importantes son muchas veces más importantes que ciertos segmentos del sistema financiero en darle financiamiento a los hogares, ¿no? Yo creo que después de este tipo de eventos... en primer lugar, desgraciadamente, no son completamente evitables, ¿verdad? Siempre van a haber probablemente algunos espacios en donde podrían presentarse problemas como estos. No se puede, digamos, creo que es imposible pretender que vamos a totalmente evitar que alguna vez suceda este tipo de cosas por más regulación y líneas de defensa que se tengan. Pero lo que sí creo que es importante es que después de estas cosas se aprenda, digamos.
Pienso que los reguladores deben aprender, por ejemplo, cuáles fueron los errores probablemente que cometieron, quizás en no ser tan estrictos en ciertos elementos de la regulación inicialmente. Las cooperativas van a entender, por ejemplo, que tienen que mejorar la gobernanza interna. El Fondo de Garantía de Depósitos que te decía, que es un elemento importante que se ha introducido en la regulación, tiene mucho que cambiar, ¿no? Porque, digamos, este primer evento negativo de Copeservidores yo creo que evidencia que la estructura del fondo requiere cambios importantes, ¿no? Sobre todo para hacerlo más efectivo, para que funcione de verdad como un fondo y de que garantía. tenga no solo más alarmas, sino también más recursos, porque Sí. Ese es el tema de los recursos es interesante porque los fondos de garantía de depósitos como el de nuestro se financia con una prima que se paga, es un porcentaje que pagan los intermediarios financieros regulados sobre los depósitos. Entonces, en teoría, el problema que tenemos en Costa Rica es que está muy joven el fondo. Entonces tenemos muy pocos meses, muy pocos recursos acumulados. Si conforme pase el tiempo los recursos van a irse ampliando, pero eso no significa que el fondo no tenga forma de obtener recursos, digamos. Parte, diría yo, de las debilidades del fondo tal y como está diseñado es que lo normal sería que el Estado garantice el fondo también, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Copeservidores se presentó una situación que me parece un poco absurda, que son de esas cosas que aprobamos. Se comieron el capital de ellos y se acabó. Sí, y además también la forma en cómo se negoció políticamente el Fondo de Garantía de Depósitos establecía como compartimentos estancos por los diferentes sectores del sistema financiero. Por ejemplo, las cooperativas aportan como un pequeño subfondo dentro del Fondo de Garantía de Depósitos. Eso a mí me parece un absurdo. Todo debería estar en el mismo paquete y todo el fondo, aunque sea aportado por bancos públicos o bancos privados, debería estar dispuesto para atender una crisis en el sistema financiero. ¿Y los públicos están aportando? Sí, los públicos están aportando a pesar de que tienen una garantía del Estado. Y eso es importante porque la mayor parte del riesgo sistémico viene del sector estatal. Y además la mayor parte del riesgo contingente asociado con las finanzas públicas, porque al final la garantía estatal la vamos a pagar todos con las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces también es importante que contribuyan. Pero ves, ahí hay un error en el fondo como está diseñado actualmente. El fondo debería ser común y la forma en cómo uno tiene que fondearlo, si el fondo se extingue por un fallo o porque es muy chiquitito inicialmente, no debería ser pedirle a los que están siendo estresados por la crisis del sector financiero, pedirle recursos en ese momento. Debiese ser que el Estado se endeude, y yo sé que eso tiene implicaciones fiscales, pero en estos casos más malas son las implicaciones de un problema en el sistema financiero, de manera que el fondo se fondee con la garantía del Estado si no existen los recursos disponibles. Esos son esos pequeños detalles que a veces nosotros, para aprobar leyes, ¿verdad?, tenemos que ceder en algunas cosas técnicas que cuando fallan, que cuando se presentan los problemas, desgraciadamente empiezan a salir a surgir los pequeños detallitos, digamos. Y la SUGEF... Bueno, la SUGEF es otra entidad que tiene que poner las barbas en remojo. Claro, ahora, no es que la SUGEF sea la culpable de la crisis, ni tampoco es que la SUGEF va a poder garantizar que nunca vuelva a suceder esto, pero sí hay que poner las barbas en remojo. Yo creo que hay cosas yo diría que hay 2 o 3 temas que la SUGEF y el Banco Central también tiene que meditar un poco en relación con estas crisis recientes. Yo creo, en primer lugar, los cambios regulatorios de los últimos años. Los cambios regulatorios de los últimos años en 2 sentidos, en materia normativa, ¿verdad?, y también en la forma en cómo se aplica la regulación. Por ejemplo, en qué equipos son los que supervisan cada segmento del sistema financiero, se han modificado sustancialmente en los últimos años en la dirección correcta, en la dirección de ser más estricto, ¿verdad?, y en la dirección de buscar, digamos, una comprensión más profunda de lo que está sucediendo en el sistema financiero. Pero esos procesos hay que hacerlos con cierta gradualidad, ¿verdad?, pienso yo. Y quizás en los últimos años se nos ha ido quizás un poco a la mano en tal vez mucha regulación y muchos cambios que podrían tal vez estresar especialmente entidades un poco más débiles o más pequeñas. Ojo que no significa, no quiero dar a entender que haya que tener una supervisión más laxa. Lo que creo es que hay que siempre aspirar a la supervisión más profunda, más fuerte, pero hay que saber aplicarla, digamos, con gradualidad. Porque digamos, una disciplina muy férrea implementada de un solo golpe, al final de cuentas, pero ahora vienen más regulaciones ahora. Sí, claro, las regulaciones van a estar cambiando. Van a estar cambiando y eso ahora es inevitable. Se habla de la sostenibilidad y se habla de otra serie de variables, no solo para los bancos, sino para todo el sector privado. Sí. O sea,
se complica más, porque Bueno, la SUGEF no deja de ser una institución, igual que la SUGEVAL y que la SUPEN, y todas estas pertenecen a la CONACYT, ¿verdad? La CONACYT, digamos que funciona así. En Costa Rica tenemos un esquema de supervisión de silos dependiendo de cuál es la naturaleza del supervisado. Entonces tenemos 4 supervisores. La SUGEF, que supervisa bancos y cooperativas y financieras. SUPEN Pensiones, SUGEVAL Valores y SUGESE Seguros, ¿verdad? Y SUGESE Seguros. El CONACYF, ¿verdad? Es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, es la junta directiva de esas 4 entidades. Tiene función de junta directiva, es el grupo de 7 hombres y mujeres, digamos, que lo que hacen es dirigir. ¿Cómo los escogen? Es una cosa interesante porque son elegidos, ¿verdad? La composición es la siguiente. Participan el presidente del Banco Central o su representante, generalmente el gerente o la gerente, el ministro de Hacienda o su representante, generalmente un viceministro. Cuando se tocan temas de SUPEN, de pensiones, en lugar del ministro de Hacienda está el ministro de Trabajo, su representante. Entonces hay dos miembros que son presidente del Banco Central y un ministro, y luego hay 5 miembros que son externos, por decirlo de alguna manera, que son nombrados por la Junta Directiva del Banco Central por periodos de 5 años, ¿verdad? Que pueden ser prorrogables. Entonces no es una junta directiva en la cual, por ejemplo, haya una injerencia política directa desde el punto de vista de ser un nombramiento del Consejo de Gobierno, sino que son nombrados por la Junta Directiva del Banco Central, que recordemos, también afortunadamente, después de muchos años, está más o menos protegida. Ninguna institución está perfectamente protegida, pero digamos que está pero ahí son más 7 protegida. años, creo que Exactamente, es, son 7 años. Y se van, Así es, y eso garantiza un poco más de independencia. Y ahora el Banco Central no ha podido nombrar porque sí, el candidato que se presentó, la candidata se presentó no cumplía, según ciertos. Sí, según la Asamblea Legislativa. Según la Asamblea Legislativa. Exactamente. Ese es el problema de la ratificación legislativa de los candidatos, que aunque es, digamos, democráticamente hablando, es muy bueno que el legislativo opine sobre los candidatos. Sí, pero eso es político. También ese es el problema, que también puede prestarse a un juego político quizás un tanto injusto para algunos de las o los candidatos que se han presentado. Recordemos que no es la primera vez que sucede. Hace algunos años, por ejemplo, a una persona que fue incluso director de la división económica del Banco Central, no le confirmaron el cargo, ¿no? Por un enfrentamiento de naturaleza política. Bueno, Jorge Guardia, que es una autoridad en economía, costó que... Sí, exactamente. No. Pero ese es el problema. Pero volviendo al CONACYT, perdóname, es una entidad muy técnica en general, con muy poco componente político, diría yo, lo cual es bueno, ¿verdad? En estos casos lo mejor es que tanto los supervisores como los órganos de dirección de ese conjunto de supervisores ojalá estén muy concentrados en hacer su tarea más técnica y menos política, porque sí puede ser es un tema delicado, ¿no? La estabilidad del sistema financiero. Bueno, José, encantado. Muchas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo. Ahí la otra semana nos juntamos otra vez para hablar de encantado. muchos temas que tengo ahí. Sí, la próxima semana te visito nuevamente y conversamos de las inquietudes comunes que tenemos. Muchas gracias.